Mes 13 en el tiempo del Eterno, mes 6, día 20 del 2025. Pablo y Timoteo saludan a toda la iglesia de Filipos. Pablo agradece al Eterno por acordarse siempre de ellos en sus oraciones. Actitud cristiana que debe tener un verdadero hijo de Dios. Su gozo también es aumentado por saber que desde el inicio hasta ese tiempo, estos estaban firmes en la fe. Pues no hay mayor gozo que que el misionero de Cristo pueda saber que en Jesús la obra es avanzada y perenne. Pues como Pablo sabemos que el que comenzó a hacer la obra en nosotros y en todo el que se lo permita, éste la terminará. El real amor no solo echa fuera el temor, sino que promueve el preocuparse de forma correcta, activamente por el prójimo, la oración, la comunicación siempre a disposición de los justos es una de las más grandes bendiciones. No cuesta nada material que poseamos. Solo para ser efectiva debemos tener fe y humillación sincera ante el Eterno, deponiéndonos para que Él sea en nosotros y por nosotros. Todo lo que realmente es indispensable para el ser humano existir es gratuito, no comprable, pues el Dios de paz, el Dios eterno, muestra su amor constante por cada uno de sus hijos. Por tanto, si somos sus hijos, el amor de Él está en nosotros, y de igual manera en nuestra esfera hacemos unos por los otros. Así pedimos crecimiento en conocimiento y discernimiento, que seamos sinceros e irreprensibles, llenos de frutos de justicia, que es o debe ser la vida del real cristiano. Pablo, a pesar de toda vicisitud, está feliz, positivo y animado, pues a pesar de estar preso, la palabra del Eterno no lo está, y ésta sigue impulsada por el poder del Espíritu Santo. Como siempre, los opositores, calumniadores, envidiosos y contenciosos no se hacen esperar, mas estos, aun de mala manera, llaman la atención sin darse cuenta, captan el interés de las personas y éstas comienzan a buscar, y entre ellas buscando como bereanos, saldrá un pueblo que se aferrará a la real fe y cambiarán del bando de muerte al bando de la vida, de las filas de la muerte a las filas de la vida. Y se unirán a los verdaderos que llevan las buenas nuevas de salvación. Así, sabiendo esto, Pablo, como es menester también que nosotros lo sepamos, no nos podemos desanimar por la maledicencia propaganda de los incircuncisos, porque bendecidos somos cuando hablan mal de nosotros sin ser verdad. Esta es la mejor propaganda del real evangelio, la forma en cómo más es impulsada la luz en el mundo, pues estos incircuncisos, queriendo apagar la luz, la encienden con la curiosidad en la mente de las personas, y es ahí donde el Espíritu Santo les impresiona a ser convencidos de verdad, de justicia y de juicio. El que predica en contra de un así, dice Jehová, o el siervo que lo expone, podrá acarrear algún dolor al exponente, mas éste no prevalecerá. Así pues, si para nosotros vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿de qué nos preocupamos? El ocuparnos en sus negocios es invitarlo a que Él se ocupe de los nuestros, y eso el Eterno lo hace con mucho placer, por el amor tan grande que Él tiene por sus criaturas, y aún más por las que le sirven en obediencia implícita. Pablo entendía esto y no permitía que las circunstancias lo desanimasen. Preso, para cualquier dual de pensamiento, pensaría que Dios le abandonó, que el camino que llevaba era incorrecto. En fin, un dual reniega de la fe en la primera adversidad, mas el cimentado en la fe ve las cosas por lo que son, camina por fe y no por vista. Así pues, muchos burladores veían a Pablo derrotado allí en aquella cárcel, mas él y sus colaboradores sabían que no podía haber mayor victoria que ver cómo la fe iba en aumento en muchos y cómo la verdad avanzaba. Así, por pretexto o verdad, Cristo Jesús será predicado a las masas, y qué más maravillosa cosa puede haber que ésta, pues la mal propaganda levanta la curiosidad y la buena la confirma. Así Pablo confiado estaba que fuera ya en vida o en muerte, el Eterno sería glorificado. Qué fervor el de Pablo
ante tales circunstancias? ¿Cuántos hoy estaríamos de igual manera y conservaríamos tal fe y esperanza? Su mente, la de Pablo, estaba concentrada en lo real y no en lo efímero. Toda su vida estaba entrelazada firmemente a su Señor y Dios. Así siendo el autor de su fe, también era el ancla de ésta y el manantial de aguas frescas inagotable. Y una vida de tal forma no es vencida jamás ni en la más recia adversidad. El real cristiano se goza en la adversidad, confía más plenamente en Dios y, rehuyendo a las 7 formas de caída, no teme por su vida. Lo que teme es de serle infiel al eterno Dios. Pablo, aún en prisión, su preocupación era que los hermanos siguieran firmes en la fe, representando bien en sus vidas a su Señor y Dios, que estuvieran juntos en fe, en un mismo espíritu, y que por nada fueran intimidados por los opositores de la real verdad. Pues al ver las cosas como son, debemos saber que estos opositores van de camino a su propia perdición, pero de salvación para otros que por su oposición conocen que existe otro camino. El enemigo ataca todo lo puro y verdadero, mas en el atacar hace la mejor promoción, y muchos llegan a las filas del Eterno por esto. Así pues, como buenos soldados de la fe, nos vestimos de su armadura. Pues si somos leales al reino celestial, ciertamente tendremos muchos enemigos, y debemos estar dispuestos a padecer por el eterno Dios, como Él estuvo dispuesto a padecer por nosotros. Así seréis partícipes de la real paciencia de los santos, los que guardan los reales mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Pablo había alcanzado una estatura espiritual y moral en Cristo Jesús a través de grandes desafíos, penurias y fuertes sufrimientos. En su vida se cumplieron plenamente las palabras del Maestro, cuando éste lo interceptó en el camino que llevaba para perseguir a sus fieles. Él le declaró: «Te mostraré lo mucho que es sufrir por amor a mí». Y no fue diferente. Así pues, Pablo, como testimonio real de fe, luchaba contra viento y marea para continuar su misión. Por tanto, él exhortaba a los fieles a la unión entre ellos en Cristo Jesús, con real afecto y en misericordia, para que su gozo fuera completado. Pues cuando verdadero amor está en todos los santos, hay real unión y paz armónica entre todos. Así las contiendas desaparecen, pues cada quien no está mirando por lo suyo, sino por el bien de todos, con toda humildad y real estimación entre unos y otros, viendo a los demás como superiores a nosotros mismos. Así estamos en el sentir de Cristo Jesús, pues siendo Dios se despojó de su gloria para hacerse siervo entre los hombres y obediente hasta muerte de cruz. Así su Padre le exaltó y le dio nombre sobre todo nombre, ante el cual toda rodilla debe arrodillarse tanto en el cielo como en la tierra. Así fue exaltado Jesús por su Padre, para que así toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Cuántos viven buscando gloria y reconocimiento? El que tal busque mire a Jesús y pese su real camino, pues la exaltación propia es el principio de la caída. Así pues, como buenos cristianos fieles a Cristo Jesús, debemos ocuparnos con temor y temblor de nuestra salvación, que no proviene de mortales, sino de Cristo Jesús. Y así el querer como el hacer por su buena voluntad que viene de lo alto fluirá en nosotros, si hacemos todo sin murmuraciones y contiendas. Si así hacemos, seremos hallados irreprensibles y mansos ante Dios, sin mancha en medio de una generación tan torcida y perversa, y así resplandeceremos como porta antorchas en todo el mundo. Mas para esto es menester retener la palabra de vida, para que Cristo Jesús pueda ser glorificado en la vida de todos hoy, los que por fe y sumisión a Él seguimos tras sus pisadas, al igual como aquellos que dieron su vida en antaño por la verdad de salvación. Como fue, es y será. Siempre ocurre que algunos de los que comienzan el camino en fe y ánimo, al ganar popularidad, se enorgullecen y comienzan a apartarse del real camino buscando el suyo propio, pues éstos anduvieron con amor fingido y fe solo de palabras,
Mas, como nunca murieron totalmente al yo carnal, se tornan áridos, desanimados, prepotentes, exteriorizando la disvariación que hay en sus vidas, que es un cristianismo inconstante, inseguro para ellos y para todos los que le siguen. Pablo, preso pero ocupado en afirmar la fe de sus hermanos en Cristo, planeaba enviar a Timoteo, fiel consiervo, a estos hermanos de Filipo, para saber más de cerca de éstos, pues el verdadero cristiano aun a la distancia no es ajeno a sus hermanos en la fe. Pablo sufrió tristeza al ver casi al borde de la muerte a Epafrodito, que por causa del Evangelio fue esto, mas Cristo Jesús lo preservó, y este recuperado tenía gran deseo de ver a sus hermanos de Filipo, y Pablo le envió con presteza, con gran encargo de que lo recibieran con gran estima, no solo a él, sino a todos los que fueran como él. Así pues, las amonestaciones de Pablo no fueron solo para los de antaño, sino que estas exhortaciones y lecciones nos llegan hasta hoy. Guardémonos de los perros, de los malos obreros, de los incircuncisos de corazón, pues nosotros adoramos en espíritu y en verdad, y estos otros adoran en la carne. Porque él mismo se puso por ejemplo, Pablo, esto, que siendo circuncidado al 8º día, siendo de la tribu de Benjamín, hebreo, celoso de la ley, mas como fariseo, con este celo perseguía a la iglesia verdadera, que el Eterno estaba formando y levantando en aquel tiempo. Ante la justicia de la ley se veía irreprensible, mas al conocer la real verdad desechó todo el legalismo y fariseísmo que tenía, pues la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús lo cautivó. Así, teniendo su pasado por estiércol, Pablo escogió ser ganador en Cristo Jesús. Posición, lujo, prestigio, remuneración, todo lo abandonó por seguir las huellas del Maestro. Así es la real conversión, la real fe, que depone todo lo de este mundo por Cristo Jesús y su reino sempiterno. Esta es la medida que el Eterno espera y anhela en la vida de cada uno de los que decimos ser sus hijos. Así Pablo, ya no teniendo su propia justicia de la ley, sino la que es por la fe en Cristo Jesús, se hizo hacedor de la ley por medio de la fe en Cristo, pues le conoció como realmente es necesario que todo el que desee la salvación deba conocerle. Así, el poder de la resurrección de Cristo Jesús, el ser partícipe de sus padecimientos y conforme con su muerte. Pablo, afianzado en la bendita esperanza de salvación, veía por la fe la esperanza de ser resucitado para salvación en el día de la segunda venida de Cristo Jesús, en la primera resurrección, que es la participación de los santos. No se creía perfecto, mas no desistía buscando la perfección en Cristo Jesús, el cual lo llamó para sacarlo de las tinieblas a la luz. Él se olvidó de su pasado, su vida presente era lo que contaba. Él confiaba plenamente en su Señor y Dios, y a Él se aferraba como su único y verdadero garante. Así proseguía momento tras momento, día tras día el blanco, la perfección en Cristo Jesús. Así pues Él exhorta a los que buscamos la perfección que sintamos lo mismo que Él, que hagamos de igual manera, perfeccionándonos cada día más en Cristo Jesús, a su forma, en base a su plan, y no a nuestras expectativas, andando en la misma regla, sintiendo lo mismo, pues el espíritu que nos mueve es el mismo. Pablo exhortaba a los fieles a mirar su ejemplo, no con vanagloria, sino con el fin que éstos alcanzaran la estatura de la cual ahora éste se gozaba, pues él sabía que muchos que andaban mal en sus propios caminos, y eran estos enemigos de Cristo Jesús y de todos los que querían vivir piamente tras las huellas del Maestro. Estos opositores van a la perdición, declaraba, pues sus vientres son su Dios, y su gloria la vergüenza, pues su pensar es en todo lo terrenal, en la vanagloria. Mas para el verdadero Hijo del eterno Dios, su ciudadanía está en los cielos. Aquí es solo un campamento de entrenamiento y de prueba, para ver quién es digno de poseer por gracia de Cristo Jesús la tierra prometida, así como el Israel de antaño en el desierto, que por su dura cerviz fue probado, hasta que fue depurado. Para entonces los que vencieron pudieron poseer la Canaán terrenal.
asimismo en nosotros, mas no más herencia terrenal, sino que vamos tras la herencia celestial, donde todas las gentes de todas las naciones anteriores fieles al eterno Dios, a una se nos unirán para heredar la maravillosa tierra que fluye leche y miel por la eternidad. ¿Cómo pues podemos vivir por lo efímero, que pronto dejará de existir, y desecharemos lo que permanecerá para siempre? Ciertamente, del que haga esto es por locura mental, posesión maligna en él para perdición. Pues el real pensador, el real analista, puede ver la diferencia a las claras. Basta con ser sinceros y verdaderos en Dios por medio de la fe para encontrar el real camino de la salvación. Así, al llegar el día de la recompensa de salvación, nuestros cuerpos serán transformados, puesto que el carácter ya alcanzó en el mundo la medida de la perfección en Cristo Jesús. Ahora el cuerpo debe estar a la medida de esa perfección de carácter. Y esa perfección que llegará en ese momento del cuerpo solamente podrá ser por obra y poder de nuestro eterno Dios. Así pues, primero alcanzamos la perfección en Él, en fe, humillación, caminando tras sus pisadas, deponiendo todo lo que somos y teniéndolo por estiércol, y luego en su segunda venida el cuerpo es el que será transformado, y así de cuerpo mortal pasará a cuerpo inmortal. Pablo reforzaba su fe mediante sus cartas a los Filipos, se preocupaba por la vida espiritual de sus hermanos, animaba a éstos a ser de un mismo sentir en Cristo Jesús y se acordaba de todos los que colaboraron en fe con él, tanto hermanos como hermanas, pues por su piedad y vidas daban testimonio de estar anotados en el libro de la vida. Gran ejemplo de vida para todos nosotros, si queremos experimentar el real gozo y ocuparnos en los negocios del reino sempiterno. Así no nos debemos afanar por nada. Si alguna cosa nos preocupa, la oración está disponible. Vayamos ante Cristo Jesús, supliquemos ante Él, pero no en pena, sino con acción de gracias, creyendo que lo que pedís de acuerdo a su voluntad será hecho. Así pues, disciplinémonos en nuestra mente a pensar en todo lo verdadero, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo de buen nombre, en todo lo que haya virtud en esto pensad. Desechad, rechazad todo pensamiento negativo, que envejece el cuerpo y trastorna la mente, que seca los huesos y apaga el espíritu. Pablo se contentaba con mucho o con poco. Su vida era de constante agradecimiento. Agradecía al eterno Dios y a los hermanos que solícitos se acordaban de él para que no hubiera escasez ante él. Así nunca tampoco la padeció, pues su laboriosidad era digna de recompensa continua, pues luchaba por no ser gravoso a nadie y no dependía solo del sustento que los piadosos y verdaderos hermanos en la fe le proveían, sino que sus manos estaban prestas a todo arduo trabajo para su sustento. Sabiendo tener escasez y abundancia, Pablo se mantuvo firme y fiel. Su fe no era condicional a sus circunstancias externas, pues la real fe es inmovible. Así pues, como él debemos todos aprender tamaña lección, que por la cual muchos, viéndose en escasez, recuerdan las ollas de Egipto y las anhelan, hasta que el descontento y la inconformidad los hace ir tras el camino de la muerte, como el ratón que el queso lo atrae para caer en la trampa para el fin de su vida. Mas el confiado plenamente en Dios no piensa ni siquiera en desistir. Para el real convertido no es opción el mirar atrás. No hay negociación mental ni física con el pasado, pues está anclado en la roca. Esta es su fortaleza, su esperanza, su forma de vida, haya abundancia o escasez. Pues los que así hacemos, sabemos que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Pablo apreciaba mucho que los filipenses fueran solícitos con él, pues ningunos otros lo fueron de las demás congregaciones, pues estando aún en Tesalónica le asistieron en sus necesidades los de Filipo. Sabiendo Pablo que es mejor dar que recibir, les recalcó que él no buscaba recibir, sino que buscaba que éstos, los dadores, recibiesen buena retribución de parte de su Padre que está en los cielos.
pues el dador alegre acumula tesoros en los cielos. Así pues el Eterno suplirá todo lo que falta en la vida del generoso, pues sus riquezas son inacabables. Pues esto es perfume y sacrificio acepto ante el Eterno Dios, el cual da a todos en abundancia, según su beneplácito. Así Pablo se mantuvo fiel en la fe y afirmando en la fe a otros, no perdiendo oportunidad de referirse a ellos con gozo, ánimo y esperanza, a pesar de sus tribulaciones. Pablo es ejemplo de esto para nosotros hoy también. Su ánimo no dependía de las circunstancias que le rodeaban, ni de la forma que otros lo trataban. No vivía en expectativas del mundo. Su fe implícita al eterno Dios lo elevaba por encima de toda circunstancia de este mundo. Así envuelto en la esfera celestial, no podía sentirse solo, gozoso, agradecido y de buen ánimo. Esta es la esfera en la cual todos debemos luchar por alcanzar, pues el estado real donde tanto la vida propia como la muerte pierde el valor para nosotros, y solo el ser fiel al príncipe Manuel es lo que cuenta, y el trabajar sin cesar en su obra. Así el desgaste del cuerpo no desgastará nunca el del espíritu, que es renovado paso a paso en Cristo Jesús. Y esta renovación fortalece el cuerpo, y es allí donde dolor, escasez, hambre o desnudez no podrán apartarnos nunca del amor de Cristo Jesús, ni aun estando ante la muerte física, porque la esperanza vivida en fe de la vida eterna envuelve al ser, y aunque flagelado y destruido el cuerpo, esto será sin dolor por el don del mártir, que otorga el Eterno a sus santos, por el cual muchos en fuego, o siendo despedazados por leones, murieron cantando, dejando perplejos a sus torturadores, y por su sangre muchos llegaron al camino de la verdad y la vida. Esta estatura es totalmente alcanzable en Cristo Jesús. Corramos pues la meta de tal forma que la alcancemos, y el Dios de paz siempre estará con todos nosotros, sea el fin que nos toque enfrentar. Que la gracia del eterno Dios esté con todos nosotros, hoy y siempre. Amén.